Ya se ve mi pantalla, ¿no? Sí, José María, ya se ve la Vale. pantalla. Pues vamos a hablar del tema de radiofrecuencia y que también se consideraría, clásicamente se ha considerado termoterapia profunda. Y cuando hablamos de termoterapia profunda estamos hablando de que el calor se genera en la profundidad de los tejidos. No es un calor que viene desde la piel y va avanzando hacia adentro, sino es un calor que se genera dentro de los tejidos. Cuando estamos hablando de alta frecuencia o de radiofrecuencia, es un grupo de corrientes que normalmente son alternas, aquí no hay polaridad. La frecuencia es superior a 400 kilohercios, a 400.000 hercios, ¿no? No producen respuesta sensitiva ni motora. Estas no van a producir contracciones musculares ni la corriente no se siente. Directamente no se siente. Entonces, lo que sí se va a sentir es que esa corriente se transforma en calor dentro de los tejidos. Por eso se considera termoterapia profunda. Puede ser de aplicación continua o pulsada. Puede ser térmica y atérmica, es decir, que se va a generar calor o que no se va a generar calor. Aquí tenemos que aclarar un poco estas cuestiones, pero poco a poco las vamos a ir aclarando, ¿no? Hay quien considera que la continua siempre es térmica, pero no tiene por qué ser así. Puede ser térmica o puede ser atérmica. Y hay quien considera que la pulsada es atérmica, pero tampoco tiene por qué ser así. Puede ser la pulsada térmica o atérmica. Todo depende de la potencia real, la eficaz que se aplique al paciente. ¿En qué consiste esto? Hay que diferenciar primero lo que es la potencia de pico y la potencia real, la eficaz, la que realmente va a recibir el paciente. Entonces aquí tenemos unos esquemas en los cuales hay unos pulsos que son alternos, que se dibujan como las modulaciones de media frecuencia, de tal manera que estos pulsos tienen un instante de aplicación de energía y esa energía, digamos, va aumentando el calor. Pero viene un reposo y en el reposo el calor tiende a desaparecer, a bajar. Pero viene un segundo pulso y refuerza lo que quedaba del primero. Pero luego viene un reposo y empieza el inicio a la caída. Pero viene el tercero. El tercer pulso refuerza lo que quedaba del primero y del segundo. Total, que se va produciendo un acúmulo energético. Si ese acúmulo energético eficaz va generando una media de energía, una energía eficaz dentro del paciente que produce un efecto acumulativo tal que genera calor, pues entonces será una percepción térmica. Pero si los pulsos son muy cortos y no muy altos, de tal manera que el pulso genera un poquito de calor, pero luego el reposo elimina todo lo que se acumuló. El segundo tiene que empezar desde cero y el reposo elimina todo. El tercero empieza desde cero y elimina el reposo todo. Total, que así no llegamos a producir un efecto acumulativo. Entonces, hay máquinas que se diseñaron en su momento pensando en este efecto. Por eso se decía pulsada atérmica. Pero luego también se diseñaron pulsadas con este efecto acumulativo. Entonces hay pulsadas que pueden ser térmicas y pulsadas que pueden ser atérmicas. Y también si la continua no se aplicara suficiente potencia, pues también puede ser atérmica. O sea que eso de térmica continua, pulsada, que hay un cierto lío, pues depende de esto, ¿no? Y entonces se dice que la fórmula es que dice que la potencia eficaz es igual a la potencia de pico, es decir, a la altura de los pulsos, por el tiempo del pulso, por la anchura del pulso, por la frecuencia, que de alguna manera la frecuencia tiene que ir en hercios, que de alguna manera esta frecuencia ya está contemplando el reposo, y por uno porque es un segundo, porque estamos hablando de potencia, y la potencia siempre se produce en un segundo, no en más allá de un segundo. Entonces la potencia eficaz es igual a la potencia de pico por el tiempo del pulso, que tiene que ir en segundos, no en milisegundos, por la frecuencia en hercios y por un segundo. Entonces este lío
de continuo térmico o continuo atérmico, pulsado atérmico, creo que queda más o menos claro, ¿no? Cuando se piensa en una aplicación térmica es porque se genera suficiente calor como para superar la percepción térmica del paciente. Se está generando suficiente calor como para superar la percepción térmica. La térmica no genera tanto calor como para superar esa percepción térmica. Entonces, si no se supera la percepción térmica, se considera atérmica. Y esto depende mucho de cada paciente, porque cada paciente tiene su umbral, lo cual significa que para lo que un paciente puede ser térmico, para otro puede ser atérmico o viceversa, ¿no? Entonces esto es un poquito relativo. Y la percepción térmica de los pacientes, pues normalmente tenemos que acostumbrarnos a trabajar con ella, y no tanto en los valores de potencia, porque los valores de potencia van a depender de muchas circunstancias, sino en lo que es la percepción térmica del paciente. Se genera calor, no se genera temperatura. Esto es una vieja polémica, que hubo una casa que vendía los aparatos diciendo que su aparato no generaba calor, que generaba temperatura. Entonces aquí hay un error en el sentido de que la temperatura no se genera. La temperatura o aumenta o disminuye, porque digamos que el acúmulo de calor, la concentración de calorías en un volumen determinado, es lo que hace que aumente o disminuya la temperatura. Entonces, la temperatura es la densidad de calorías por unidad de volumen. No es que se genere temperatura. La temperatura aumenta porque se está generando calor y se está acumulando el calor. Lo que se acumula es el calor. Estamos hablando de termoterapia por conversión. Es decir, no aplicamos energía térmica, pero esa energía se va a convertir en calor. Se va a convertir en térmica. Cuando aplicamos calor, genéricamente tenemos calor aplicado por conducción, cuando un elemento entra en contacto con otro, la típica, el cold pack caliente, por ejemplo, que le ponemos en contacto con el paciente y se transmite el calor de forma directa. Y es una forma muy eficaz de transmitir el calor. Luego tenemos calor por convección, que es cuando se utiliza un elemento como el aire, que no es muy buen conductor térmico, se calienta el aire y luego el aire nos calienta a nosotros o al paciente. Por ejemplo, el horno de Bier, no sé si alguien conoce el horno de Bier, los jóvenes yo creo que es una técnica que se está perdiendo, pero la sauna es el típico ejemplo, ¿no? Luego tenemos calor por conversión, que es el que estamos hablando ahora, y tenemos calor por irradiación. Los infrarrojos, la lámpara de infrarrojos, el láser, es calor aplicado por irradiación. Y fijaros una cuestión que es muy importante. La percepción térmica depende de la potencia recibida. Hay aquí una cuestión que hablamos, que normalmente decimos que nosotros tenemos unos termorreceptores. Y decimos, los termorreceptores detectan temperatura. Y no es así exactamente. Porque si vosotros ahora mismo tenéis cerca un metal de la habitación donde estáis, que está ahí ese metal durante mucho tiempo y está temperado con la temperatura de la habitación, si tocáis ese metal, podéis tener una apreciación térmica de decir, o está frío o está caliente. Pero si tocáis un paño, algún objeto de tela que lo tengáis cerca, que tiene la misma temperatura que ese metal, vais a notar que dice, pues no tiene la misma temperatura que el metal. El metal o está frío o está caliente, dependiendo de si está más caliente que vuestra mano o si está más frío que vuestra mano. Pero el metal lo vais a notar como mucho más frío que esa tela que tocáis. Y los dos van a tener la misma temperatura. Entonces, ¿qué es lo que realmente detectan los termorreceptores? Lo que detectan los termorreceptores es la velocidad con la que se transmite la energía entre la mano y el metal o entre la mano y la tela.
detecta la velocidad, y la velocidad de transmisión energética es el concepto de potencia. Entonces, los termorreceptores realmente lo que detectan es la potencia, la rapidez con la que se transmite la energía. Eso, que este concepto lo tendríamos que revisar, el concepto de termorreceptores. Decimos, ¿qué detectan los termorreceptores? Pues casi todo el mundo tiene en la mente que detectan temperatura, pero no es así exactamente. Lo que detectan realmente es la rapidez con la que se transmite la energía. Y cuando hablamos de rapidez transmitiendo energía térmica, estamos hablando de potencia, el concepto de potencia. Nosotros vamos a tener que considerar que una cosa va a ser la energía aplicada y otra cosa va a ser la energía que se acumula en el paciente realmente, ¿no? Pero en principio la energía aplicada va a depender de la potencia que estemos aplicando, va a depender del tiempo de la sesión, porque esa potencia se va acumulando segundo a segundo, y todo ese calor que se va acumulando va a ir aumentando la temperatura, ¿no? Depende también de la capacidad de absorción de los tejidos, porque no es lo mismo calentar unos tejidos grasos que unos tejidos que es más masa muscular, que es más tejido donde hay muchas soluciones acuosas, donde hay mucha circulación sanguínea, donde hay muchos líquidos. Todo eso va a depender también, ¿no? También depende de la superficie o del volumen, porque había que contemplar el volumen, de la zona tratada, del volumen de tejido tratado. Y también depende fundamentalmente de la dosis. La dosis es qué es lo que queremos nosotros. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Y de esto hablaremos con más detalle. Entonces lo dejamos así. ¿Qué buscamos nosotros? La dosis es qué pretende el terapeuta. Entonces va a depender de la potencia, va a depender del tiempo de la sesión, va a depender de la capacidad de absorción de los tejidos, va a depender de la zona del volumen tratado y sobre todo, muy importante, de la dosis. Es decir, ¿qué quiere el terapeuta conseguir con esa técnica? ¿Cómo se dosifica? Dosificar con métodos midiendo la energía que se aplica, que se acumula, teniendo en cuenta el volumen de los tejidos, todo eso es muy complejo. Matemáticamente es muy complejo. Entonces, normalmente lo que hacemos es utilizar un método más empírico y más inmediato, un método que implica mucho feedback entre paciente y terapeuta, que es la respuesta térmica del paciente, que nos informe el paciente y según lo que nos diga el paciente, así elevamos la potencia, bajamos la potencia, aumentamos la superficie, disminuimos la superficie, aumentamos el tiempo, disminuimos el tiempo. Este feedback ya nos gustaría tenerlo para todas las técnicas. Si todas las técnicas fueran así, que el paciente nos dice lo que siente y nosotros podemos regular de acuerdo a lo que él siente, pues serían muy fáciles, pero hay muchas técnicas que no nos puede informar el paciente realmente de lo que está ocurriendo. Sin embargo, esta sí, siempre que el paciente tenga sus termorreceptores en buen estado, claro. Depende también mucho del objetivo terapéutico, que ahora detallaremos esto. Y luego se dosifica en grados. Normalmente en la práctica se dosifica en grados. Grado 1 se considera que el paciente no siente calor. ¿Cómo se gradúa grado 1? Porque yo recuerdo muchas veces la polémica que los mismos alumnos me la planteaban y decían, ya, pero si yo tengo el aparato apagado y el paciente me dice, pues no noto nada, pues ya es un grado 1, pero el aparato está apagado. Pues sí, tienes razón. Entonces, ¿cómo sabemos que es un grado 1? Pues yo lo que recomendaba siempre era elevar la potencia hasta que el paciente me dijera, pues siento un poquito de calor, y bajo un poco y me dice, pues lo he perdido, y ahí lo dejo. Claro, habría que jugar con tocar el umbral y luego bajar para perder el umbral. Porque si subes un poquito y el paciente te dice que no siente nada, pues es posible que no esté recibiendo nada. Entonces sería interesante que el grado 1 eleváramos la potencia lo suficiente como para que el paciente la detectara y luego disminuir un poquito. Grado 2, ligeramente perceptible, que el paciente nos diga, pues siento un poco de calor. Grado 3,
pues ya es un calor importante, no molesta, pero se siente claramente y se siente bien. Es un calor moderadamente perceptible. Grado 4, pues el paciente dice, oiga, pues siento mucho calor, pero molesta. No, no molesta, pero un poco más, no sé si lo soportaría. Entonces estamos trabajando con el grado 4, pero no es molesto. Y el grado 5 ya sería una sensación térmica de molestia. El paciente dice, oiga, esto me está quemando, esto me está molestando, hay que bajar la potencia. Estos son los grados en los que habitualmente se trabaja. Y partiendo de esos grados, pues luego el terapeuta va a tener que decir qué pretendo, que no sienta nada el paciente, que sienta moderadamente, que sienta ligeramente, que sienta mucho, o que, hombre, quemar normalmente no le voy a provocar que queme. Eso siempre lo voy a evitar al grado 5. Pero trabajar con grado 4 tiene lógica, con grado 3 tiene lógica, con grado 2 tiene lógica, incluso con grado 1 en algunos casos también. ¿Qué grado decidir? Depende del objetivo terapéutico, depende de la tolerancia del paciente. Hay pacientes que también toleran, por ejemplo, cuando la gente ya va siendo mayor de edad, pues se van perdiendo las percepciones térmicas y a veces pues es frecuente que a una persona mayor se le aplique una microonda, una onda corta y pierden la sensación térmica y nos olvidamos de él y cuando vamos el paciente le hemos agredido excesivamente con el calor. Hay que tener cuidado con las personas mayores, ¿no? Depende del tiempo en que se esté aplicando, porque claro, un grado 4 con mucho tiempo, al paciente lo saturamos de calor. Pero un grado 1 o un grado 2 con mucho tiempo, el paciente lo tolera perfectamente. Dado que el calor es acumulativo, porque se está produciendo continuamente, el tiempo de la sesión será diferente en cada caso. En un grado 4, lógicamente, será más corto y en un grado 2 será más largo. ¿Cuánto? Pues ahora hablamos de ello. ¿Qué conseguimos al aplicar energía al sistema biológico? Cuando aplicamos energía al sistema biológico, normalmente podemos saturar al sistema, que no buscamos saturar al sistema. Podemos estimular al sistema biológico. Eso es lo que buscamos. Podemos no llegar a estimular al sistema si la energía aplicada es tan débil, que entra por un lado, se absorbe y se elimina por otro sin producir ningún estímulo biológico, pues no sirve para mucho, que sería el caso de un grado 1. ¿Qué cantidad de energía consigue estimular el sistema biológico? Buena pregunta y la más complicada. ¿Qué cantidad de energía consigue estimular el sistema biológico? Aquí tendríamos que entrar en mediciones, que es una de las cosas que yo estoy haciendo ahora, haciendo mediciones de qué pasa cuando aplico calor. Hago mediciones electrobiológicas y veo qué ocurre si se satura, si no se satura el sistema. Pero eso ya digamos que sería meternos en ciertas profundidades que habitualmente no lo hacemos, ¿no? Normalmente nos vamos a apoyar en la respuesta del paciente, en lo que el paciente nos indica o nos indicará al día siguiente. Vamos a tener en cuenta lo que el paciente nos diga sobre la marcha o al día siguiente nos va a decir, oiga, ayer esto se me inflamó un poco más. Y entonces, cuando a mí me informan de si se me inflamó un poco más, yo tengo que valorar y decidir, ¿lo buscaba? ¿No lo buscaba? Si no lo buscaba, digo, tengo que aplicar menos energía, reduciendo la potencia y reduciendo el tiempo. Si lo buscaba, que también muchas veces se busca una reacción biológica de una cierta inflamación momentánea durante un día, porque al tercer día va a haber un cambio importante, pues digo, perfecto, por ahí vamos. Y le explico al paciente que eso era lo que yo quería, que no se preocupe, que al día siguiente va a notar un cambio importante. Entonces ya depende de lo que busque el terapeuta y lo que pretenda el terapeuta. Y hay que dialogarlo con el paciente. Volvemos otra vez al tema de la potencia y el tiempo. Cuando se aplica poca potencia, la energía no consigue acumularse lo suficiente.
o se va acumulando muy lentamente. Entonces, si queremos que se vaya acumulando de forma importante, hay que dejar pasar más tiempo. Cuando se aplica mucha potencia, en poco tiempo se satura el sistema. Entonces, claro, el tiempo de sesión tiene que ser más corto. Cuando se aplica adecuadamente la combinación de potencia y de tiempo, tendremos respuestas terapéuticas buscadas, las que nosotros queremos. Y claro, ahí es muy difícil. Yo tenía algunas tablas donde recomendaba tanta potencia con tanto tiempo, pero claro, depende del tamaño de los electrodos, depende del volumen tratado, depende de muchos factores. Aquí lo importante es la práctica, empezar a trabajar con los pacientes, ir comparando tamaño de los electrodos, tamaño de la zona tratada, tiempo de la sesión y las potencias utilizadas y el método utilizado, porque hay varios métodos campo de condensador, campo de conducción y demás, ¿no? Fijaros una cuestión que es muy importante. Nosotros cuando aplicamos termoterapia y otras muchas técnicas, estamos tratando de influir en la entropía intratisular. ¿Qué es esto de la entropía, no? Esto de la entropía consiste en que nosotros dentro de nuestros tejidos tenemos un equilibrio térmico y a veces la patología altera ese equilibrio térmico. Y si altera ese equilibrio térmico, nosotros lo alteramos desde fuera para superar ese proceso o estimular el sistema biológico o frenar el sistema biológico, ¿no? Entonces se trata de alterar esa entropía intratisular. Si procede, tenemos que valorar, explorar al paciente previamente y decir, ¿procede aplicar calor? ¿Es necesario aplicar calor para alterar esta entropía y aumentar el calor? ¿O hay que disminuirla aplicando frío para disminuir el calor? Porque ambas son termoterapia. Tanto la aplicación de frío es termoterapia, porque es absorber calor desde el organismo hacia el elemento que lo roba. Pero otras veces aplicamos energía en forma que va a generar calor de distintas formas. En este caso estamos hablando de la radiofrecuencia. Vamos a aplicar unas ondas que se transforman en calor. Entonces nosotros tenemos que valorar cómo influir en esa entropía que tenemos ahí dentro, ¿no? Ese equilibrio térmico que debe haber. Ese equilibrio térmico depende de la actividad electroquímica intratisular. El movimiento browniano de los iones también genera más o menos calor. Las vibraciones de los enlaces químicos, si están agitados o no están agitados, también generan calor. El trabajo muscular genera calor. La cuestión es mantener una temperatura en la zona de 37 grados centígrados. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces donde tenemos, por ejemplo, una contractura muscular mantenida durante mucho tiempo, no hay buen riego sanguíneo, hay un montón de acúmulo de toxinas, seguro que hay el trofismo dentro de esa masa muscular contracturada no es el adecuado. Y el calor precisamente va a venir muy bien. Va a venir muy bien para resolver eso, porque va a aumentar la temperatura, va a aumentar el riego, pero me estoy adelantando. Ese equilibrio de la entropía intratisular, nosotros es lo que vamos a hacer. Con la gran mayoría de aplicaciones que estamos haciendo, estamos influyendo, la gran mayoría de técnicas, estamos influyendo en la entropía intratisular. Y estamos provocando al organismo para que la controle, porque el organismo, el neurovegetativo, tiene que controlar continuamente esa temperatura y ese estado de entropía. En cuanto a las medidas que yo os comentaba antes, por ejemplo, cuando se aplica calor a los tejidos, si se hacen medidas de tipo bioeléctrica, el calor aumenta la conductividad eléctrica de los tejidos, disminuye la impedancia de los tejidos, aumenta la capacidad es la capacidad de acumular energía eléctrica, disminuye la resistencia, y no solamente la disminuye, sino que la resistencia
tiende a disminuir, porque hay medidas que una cosa es medir un instante y otra cosa es estar midiendo durante un tiempo. Y lo importante es medir durante un tiempo, porque los tejidos, cuando se les aplica una conducción eléctrica, cuando tienen que conducir energía, al principio lo conducen de una manera, pero al cabo de unos segundos la conducen de otra, y según va avanzando el tiempo de la sesión, van cambiando los parámetros bioeléctricos. Por ejemplo, un tejido que tiene algún problemilla, cuando se le mide la resistencia durante un tiempo, la resistencia va aumentando, pero cuando se le ha aplicado calor, la resistencia ha disminuido desde el principio, pero incluso después de haber disminuido, tiende poco a poco a la baja. Y la tendencia de la capacidad, que es la capacidad de acumular energía, tiende al alza. O sea que hay una serie de parámetros, pero esto ya digamos es otro tema, que es el tema de medidas bioeléctricas de los tejidos, que yo estoy ahora metido en esto, pero yo os adelanto algo en el sentido de que midiendo el comportamiento bioeléctrico de los tejidos podemos entender muchas cosas de las que ocurren dentro del organismo y cuando aplicamos tratamientos antes y después de los tratamientos. Entonces nosotros lo que buscamos cuando aplicamos esta termoterapia profunda, buscamos mecanismos de termorregulación, de tal manera que si se alteran los 37 grados de equilibrio entrópico, van a aparecer mecanismos de termorregulación controlados por el neurovegetativo. Y va a haber mecanismos que aumentan el calor o refrigeran el sistema para eliminar calor. Entonces digamos que el sistema nervioso ya tiene sus propios mecanismos de termorregulación. Los mecanismos de termorregulación dependen del estado de los termorreceptores. Es muy importante controlar cómo están los termorreceptores y sobre todo el sistema nervioso en general. Dependen de la capacidad de respuesta del paciente también. Ciertas patologías pueden limitar o contraindicar la aplicación de estas técnicas. Hay que tener cuidado porque hay patologías como, por ejemplo, parálisis periféricas, pues va a ser un impedimento. Si no contraindicación, vamos a tener que hacerlo con cuidado, ¿no? Entonces, como os decía antes, los termorreceptores no detectan realmente la temperatura, detectan la velocidad con la que se transmite la energía. Cuando tenemos termoterapia profunda, en este caso, vamos a tener unos efectos directos, que van a ser un aumento de la circulación local, sobre todo en la zona, ¿no? Y próximo a la zona. En la zona que se aplica el calor van a aparecer mecanismos de termorregulación por aumento de la circulación. Va a haber un aumento de la circulación hacia la superficie, porque claro, van a tratar de que en la superficie normalmente hay menos temperatura que en profundidad y va a haber un aumento de la circulación sanguínea hacia la piel. Va a haber una sensación de sedación vagal y de sopor. Normalmente el calor va a producir una sensación de relajación, salvo que queme, porque si quema no, al contrario, va a producir un mecanismo de defensa. Llega un momento que se va a producir un aumento de la sudoración. Y cuando, por ejemplo, cuando hay sensaciones de sofoco y de agobio, es que ya no solamente hay una vasodilatación local, hay una vasodilatación general también. Y entonces cuando el organismo no es capaz de termorregular localmente y termorregular a distancia del foco del calor, empieza el proceso de la sudoración. Y si seguimos insistiendo, llega un momento que se produce una vasodilatación no controlada. Esto hay que evitarlo y se suele tomar como referencia de decir, aquí paro, es cuando empieza la sudoración. Cuando empieza la sudoración, a no ser que la provoquemos intencionadamente, porque puede haber alguna aplicación que dice, voy a provocar sudoración, porque hay técnicas específicas para provocar la sudoración.
Entonces, si buscamos la sudoración, pues hay que buscarla. Pero normalmente en una aplicación térmica, pues una aplicación profundo para relajar músculos, quitar contracturas, aliviar el dolor, pues normalmente cuando empieza el proceso de sudoración decimos, aquí paro el tiempo. Va a ser como una referencia para decir, vale, ya está bien. Ya estoy saturando al sistema tanto que ya empieza a tener problemas para termorregularse con su propia vasodilatación. Luego vamos a tener una serie de mecanismos indirectos que realmente son los que a nosotros nos van a interesar más, ¿no? Que se mejora la circulación sanguínea y linfática. Hay un aumento del trofismo local. Hay un lavado de detritus orgánicos y hay un aumento de la oxigenación. Hay un alivio de dolores bioquímicos, porque hay muchos dolores que están causados por alteraciones de la bioquímica. Hay una relajación muscular. El colágeno empieza a estar más elástico. Y se pueden llegar a generar nuevos capilares. Esta es otra de las cosas que muchas veces se busca. Por ejemplo, una aplicación donde decimos, quiero producir una gran vasodilatación de forma intensa en una zona muy concreta porque me interesa generar vasos sanguíneos nuevos o empezar por capilares nuevos. Pues en una rodilla, por ejemplo, artrósica, pues le aplico un grado 4, muy al límite, y le mantengo ahí hasta que empiece la zona ya a decir el paciente, oiga, esto ya es demasiado, vale, pues paro ahí. Pero he provocado una vasodilatación tan importante que he estimulado al sistema para que empiece a generar nuevos capilares. Entonces, a veces buscamos eso también. Pero claro, ya jugamos con técnicas de un cierto riesgo. Lo importante es decidir la dosis y el método. Y en general, en procesos agudos, se aplica poca energía, baja potencia y corto tiempo. Si procede a aplicarlos, si procede a aplicar en procesos agudos. En procesos crónicos se aplica bastante energía, con potencias más altas y largo tiempo. Conseguir el efecto biológico buscado. Ahí está la clave. Y luego hay una cuestión. ¿Cuándo empezar a aplicar calor y cuándo dejar de aplicar frío? Porque a veces decimos agudo o frío y no aplicamos calor nunca. Pero claro, ¿y cuándo empieza el proceso crónico? Y hay a veces que los procesos subagudos también requieren un poquito de calor. También pueden requerir un grado 1 o grado 2. Y ahí es donde entra en juego el grado 1 o grado 2. Porque también a veces se requiere un poquito de una zona que esté un poco edematosa. Es decir, es que le vendría bien un poco de riego aquí, mejorar un poco del riego, pero no lo voy a saturar. Porque si lo saturo mucho, complico el edema. Pero tal vez un grado 2, moderado, empezar a estimular sí podría venir. Ahí muchas veces es cuestión de probar. Yo recuerdo que muchas veces los alumnos me preguntaban y me decían, ¿y cuándo empezamos con el calor? Digo, pues mira, a lo mejor muchas veces es probar y preguntar al paciente cómo le ha ido. Porque a veces estábamos en la duda de cuándo dejar el frío y cuándo empezar con el calor. También se puede hacer al principio de la sesión, por ejemplo, para calentar, pues podemos aplicar calor y al final de la sesión un frío para reducir toda esa hiperactividad que se ha generado. ¿Cuándo aplicar el grado 5? Pues no procede a aplicarlo porque el grado 5 normalmente el paciente va a decir que le quema. Y si el paciente dice durante la sesión, oiga, esto me está quemando, pues hay que reducir la potencia y plantearse si la sesión hay que terminarla o no. Si es al principio de la sesión, lógicamente se reduce la potencia. Si ya está muy avanzada la sesión, tal vez el problema es no tanto la potencia, sino que el acúmulo energético es tal, debido al tiempo de la sesión, que ya procede ir retirando la sesión. Grado 4. Normalmente lo que se busca es provocar vasodilatación rápida e intensa, pero durante poco tiempo, para no llegar a generar un grado 5, ¿no? Y el objetivo es alcanzar altas temperaturas en la zona en poco tiempo. La sudoración
Si la buscamos, hay que provocarla, pero si no, puede ser la guía para decir, empieza a sudar, aquí corto. Pero también ese grado 4 es bueno para forzar la vasodilatación, para estimular la generación de nuevos capilares, para dar elasticidad al colágeno y ganar movilidad, porque muchas veces hay articulaciones, por ejemplo, que movilizar una rodilla. Vamos a tener que ganar grados en la movilidad de una rodilla con adherencias. Pues es muy importante y muy interesante aplicar una termoterapia porque el colágeno se va a hacer más elástico. Pero hay que alcanzar cierto grado de temperatura, porque si no llegamos a cierto grado, la elasticidad del colágeno no es mucha, ¿no? Entonces, cuando buscamos con un grado 4, pues eso, tienen que ser sesiones cortas e intensas. Grado 3 es lo más habitual. ¿Cuál es el objetivo? Percepción moderada de calor por parte del paciente, buscar relajación en el paciente, buscar analgesia y activación del trofismo. Normalmente cuando inicia la sudoración puede ser un signo de decir, bueno, aquí termino, aquí paro, ¿no? Grado 2 es una percepción suave de calor, una vasodilatación lenta y moderada, puede aplicarse en procesos subagudos y un tiempo de sesión que puede ser más bien largo. En los tiempos de sesión siempre me vais a pedir, ¿y cuánto tiempo de sesión? Es que depende mucho del tamaño de los electrodos, de la zona abarcada, del volumen de tejido abarcado. Es un poco relativo. Cuando estamos hablando de radiofrecuencia, normalmente vamos a tener que hay una fórmula por la cual podemos calcular la frecuencia en la que estamos trabajando o en la longitud de onda en la que estamos trabajando. Si se multiplica la frecuencia por la longitud de onda, nos va a dar la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas o la velocidad de la luz. Pero fijaros que aquí no es como la frecuencia en baja frecuencia que decíamos, frecuencia por periodo. No, aquí no es un tiempo, aquí es una longitud, de tal manera que es frecuencia por longitud de onda es igual a velocidad de propagación. Velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas entre la frecuencia nos da la longitud de onda y velocidad de propagación entre la longitud de onda nos da la frecuencia. Entonces, aquí en alta frecuencia es habitual que muchas veces se hable de longitud de onda o de frecuencia, depende. Os vais a encontrar los dos parámetros. La tecarterapia. La tecarterapia o la radiofrecuencia moderna, que yo le suelo llamar moderna porque digo la que se ha puesto de moda, que está alrededor de los 500 kHz, se trabaja alrededor de son longitud de onda de 600 metros. Las corrientes de Darson-Ball antiguas, que fueron las que dieron origen a estas modernas, que trabajaban alrededor de 1 MHz, que también las hay de tecarterapia que trabajan alrededor de 1 MHz, pues la longitud de onda es de 300 metros. La diatermia, hay una diatermia de 10 MHz, 10 millones de hercios, pues trabaja en los 30 metros. La onda corta de 27 MHz, los 11 metros. La onda corta de 40 MHz, 7,5. La ultracorta de 432-34 MHz, 69 centímetros. La microonda de 900 MHz, 33 centímetros. Y la microonda de 2450 MHz, que esta es, por ejemplo, la que usan los hornos de microondas de las cocinas, pues esta trabaja en 12,25 centímetros de longitud de onda. Y esto es muy importante, sobre todo saber esto de la longitud de onda, para luego, si se utilizan jaulas de Faraday, digamos que la trama de la jaula de Faraday, el diámetro mayor de la trama tiene que ser menor que la longitud de onda. Esto de la longitud de onda, bueno, hay quien habrá escuchado más trabajar en la frecuencia y otros en la longitud de onda. Pero ya sabéis cómo se calcula una dependiendo de la otra, ¿no? Bueno, vamos a ver la que yo llamo la radiofrecuencia de moda. Esta radiofrecuencia de moda que se recuperó, antiguamente se usaba, pero tenía problemas, entonces los nuevos aparatos los han resuelto.
Se le llama, o se le llamó en su momento, transferencia eléctrica capacitiva, capacitativa y resistiva, tecarterapia, radiofrecuencia, Indiva y otros nombres, porque aquí cada fabricante ha querido, digamos, bautizarla con su propio invento. Entonces hay quien lo conoce como tecarterapia, hay quien lo conoce con radiofrecuencia, hay quien lo conoce... El Indiva fue una marca comercial que en su momento quisieron implantarse. Yo creo que se hubieran implantado mejor si no hubieran dicho cosas raras, pero tiene su buena cosa, y es la aplicación manual. Estos nuevos aparatos permiten aplicación manual, lo cual implica estar haciendo terapias manuales y terapias de termoterapia y terapias de calor. Y eso es muy interesante. Esta radiofrecuencia moderna depende de las personas. Hay quien la aplica manualmente, hay quien la aplica con los electrodos, y ahí te dejo y ahí te quedas, ¿no? Le dicen al paciente, ¿no? Pero si se aplica manualmente, tiene muchas ventajas, porque imaginaros que estáis haciendo una movilización pasiva y estáis tratando de aplicar calor en la propia articulación, en una rodilla con bloqueo, y notáis dónde está el bloqueo, y aplicáis calor justo en la zona de ese tejido retraído y acortado, ese tejido cicatricial. Hay, digamos, muchas terapias manuales que se están superponiendo a estas técnicas, y es una gran ventaja. Es una gran ventaja, ¿no? Permite controlar en todo momento lo que está pasando. Entonces el paciente dice, uy, ahí siento mucho, ahí siento poco, ahí puede subir, ahí baja, que me quema. Entonces estamos continuamente controlando lo que está pasando. Como la aplicación suele ser móvil, no se queda acumulada siempre en el mismo tiempo, en el mismo punto. Y entonces se va adaptando a distintas zonas, aplicamos más calor aquí, menos calor allí. Es como una terapia con una observación directa de lo que está ocurriendo. Y es una gran ventaja. Se adapta a la evolución de la sesión, se personaliza el tratamiento y el tiempo de la sesión, se potencian las terapias y normalmente el paciente sale satisfecho. Pero claro, requiere de estar ahí con el paciente haciendo una terapia manual a la vez que se está haciendo una terapia térmica, una termoterapia. Este es un aparato típico dedicado a la termoterapia, que tiene distintos tamaños de electrodos, tiene un manubrio para colocar los electrodos, y los electrodos se pueden trasladar sobre el paciente. Y hay otra cuestión que es, ¿se utiliza algún medio de deslizamiento o no se utiliza medio de deslizamiento? Pues va a depender. Podemos utilizar un medio de deslizamiento que normalmente lo va a hacer más conductor, o no utilizar medio de deslizamiento. Y luego hay medios más que permiten que ese medio de deslizamiento puede ser una pomada, y puede haber un efecto también de absorción del medicamento. Porque ese sí que el calor va a producir un aumento de absorción del medicamento. Si es un medicamento, claro. Entonces va a depender de lo que se utilice. Pueden ser pomadas inocuas, o puede ser alguna pomada que queramos que tenga un efecto terapéutico. Es otro de los buenos efectos que tiene este tipo de terapias. Aplicación manual en la zona que queremos, podemos detenernos momentáneamente, podemos evitar una zona de paso porque hay un dolor o hay un problema. Es una de las ventajas que tiene esta terapia de aplicación manual. Tenemos distintos tamaños de electrodos, suele haber un electrodo indiferente y luego un electrodo activo, y hay diferentes tipos de electrodos. Y luego hay uno que es lo que más destaca, que es el campo capacitivo y el campo resistivo. Fijaros que el campo resistivo consiste en que se aplica un electrodo de metal directamente sobre la piel. O ese electrodo, en lugar de aplicarse directamente de metal, está recubierto por una capa de teflón aislante, que no es conductor, lo cual significa que dentro hay un metal, luego está el teflón, que es una capa aislante, y luego está la piel. Y eso significa
que al meter una capa aislante estamos generando un condensador ahí. Y la energía no se transmite directamente como con el metal, porque el metal la transmite directamente, aunque el metal y la piel ya forman en sí un condensador, pero al aumentar la frecuencia, ese condensador va disminuyendo, de tal manera que ese condensador lo que hace es que el condensador metal-piel seca, con estas frecuencias facilitan mucho el paso de la corriente. Pero obligamos a que haya un condensador real cubriéndolo de una capa de teflón que es aislante. La energía que se acumula en la placa provoca que la energía de la piel y de los tejidos se acerquen a la placa o se alejen de la placa. Eso lo vamos a ver ahora con más detalle. Este campo capacitivo va a tener una forma de aplicación y el campo conductivo o resistivo va a tener otra forma de aplicación. De tal manera que el campo capacitivo va a provocar mucho acúmulo energético cerca del electrodo. Mucho acúmulo energético en las proximidades del electrodo. Y el conductivo, pues una vez que se ha superado la barrera de la piel, pues va a ser mucho más penetrante y la energía va a conducirse por el interior de los tejidos. Entonces el método resistivo o conductivo, digamos que permite que la energía entre libremente por el interior de los tejidos. Sin embargo, el capacitivo se va a ver obligada la energía a concentrarse mucho cerca del electrodo. Lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos lo que se llama el campo de condensador. El campo de condensador típico que se explicaba para la onda corta, que decimos, tengo aquí una placa y tengo aquí otra placa. Y estas placas se miran una a la otra. Una placa se carga positivamente y la otra negativamente. Y aquí entre medias tengo pues una porción de nuestro cuerpo que no tocan a las placas, no llegan a tocar a las placas. Pero ¿qué ocurre? Que si aquí hay cargas positivas, va a provocar que en esta zona se acumulen las, he dicho aquí negativas, pues aquí las positivas. Y aquí las negativas porque aquí estaban las positivas. Va a provocar, aunque no se toquen, aunque no haya conducción directa, es lo que se llama el campo de condensador. El campo de condensador va a provocar que si una placa es positiva, cerca de él se acumulen las cargas negativas. Y eso va a generar que si eso cambia de polaridad continuamente, como eran corrientes alternas, va a cambiar, por ejemplo, en la onda corta 27 millones de veces por segundo. En una tecarterapia pues puede cambiar 500.000 veces por segundo, 600.000, 400.000, 450.000, 1.000.000 de veces, depende un poco de la máquina y del fabricante. Entonces, si esto está cambiando continuamente, vamos a provocar un baile dentro de nuestro interior, un baile de cargas iónicas, porque el organismo, digamos, lo que tiene dentro son cargas iónicas. Y esas cargas iónicas van a provocar que esa oscilación de un lado para el otro, de iones para un lado, iones positivos para un lado y los negativos para el contrario, y vuelven, van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven, pues ese movimiento va a generar calor. Es el movimiento browniano. O también se llama movimiento conectivo, en el sentido de que hay una típica prueba que si nosotros metemos entre estas dos placas una bobina y esa bobina termina en una lámpara, los campos eléctricos contenidos en la bobina, los electrones de la bobina, van a provocar que se extienda ese efecto hacia la lámpara y la lámpara se va a encender. Este efecto es un típico efecto que normalmente los profesores es interesante que lo hagan y se lo muestren a los alumnos, y ese es lo que se llama el aro de Hertz, y entonces se puede demostrar este efecto capacitivo sí, y a la vez convectivo, en el sentido de que las cargas eléctricas contenidas en la bobina se mueven, van y vienen, van y vienen, van y vienen, y al moverse por la bombilla se va a producir el efecto de que se enciende la bombilla, claro, pasa energía, va a generar energía y un trabajo. Este campo de condensador es muy importante en la radiofrecuencia.
Fijaros, distancia de los electrodos y tamaño de los electrodos. A mayor distancia de los electrodos, menor efecto sobre los tejidos. A mayor potencia, mayor efecto, lógicamente. A mayor tamaño, el efecto está más disperso. Se produce en una zona muy amplia, pero está muy disperso, no se concentra y no se siente tanto. A menor tamaño, el efecto está más concentrado. A menor tamaño, efecto más concentrado. Se va a sentir más. Electrodo pequeño, con poca potencia, trabaja bien. Electrodo grande requiere mucha potencia para conseguir el mismo efecto. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y un poco en plan esquema, pues si tenemos electrodos grandes, pues la zona va a ser muy dispersa y el efecto va a ser muy disperso por toda la zona. Si un electrodo está más cerca que el otro, se va a concentrar próximo al que está más cercano, claro. El que está más lejano no tiene tanto efecto. Si uno es grande y otro es pequeño, pues se va a concentrar en la zona del pequeño. Si uno es grande y otro es pequeño pero está mal colocado, pues se va a concentrar justo donde esté más próximo. Entonces, esto a veces hay que tenerlo en cuenta por el tema de la proximidad. Un electrodo mal colocado puede provocar una lesión en los tejidos. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y yo os pregunto aquí, ¿cuál generará más calor? ¿50 vatios sobre electrodos pequeños o 50 vatios sobre electrodos grandes? Electrodos pequeños, profe. Claro, en el electrodo pequeño. Normalmente en los electrodos pequeños, porque lo importante es la concentración de energía. La concentración de energía. Muy bien. Aquí tenéis unas placas típicas de onda corta, que se llaman electrodos o placas de condensador. Típicos los platos, nosotros le llamamos los platos, pero vamos, son placas de condensador. Y entre ellas pues tenemos que colocar un hombro, una muñeca, un codo, una rodilla, y provocan la generación de calor. Pero fijaros otra cuestión. Habíamos dicho que, por ejemplo, con la onda corta o con esta radiofrecuencia moderna que se está utilizando ahora, que las frecuencias están en bandas bajas, normalmente se va a producir un efecto de convección. Y cuando hablamos de un efecto de convección, es decir, que vamos a utilizar los iones y se van a desplazar de un lado al otro. Y el desplazamiento de los iones es lo que va a generar calor. Vamos a producir un aumento browniano de los iones. Pero cuando aumentan las frecuencias, al aumentar las frecuencias, llega un momento en que los iones ya no pueden moverse. Se les pide que se muevan tan rápido que ya no pueden seguir ese ritmo. Y entonces, ¿qué se mueve a partir de ese momento? Pues se van a empezar a mover los enlaces iónicos y los enlaces moleculares. Los enlaces longitudinales, los enlaces de giro, los ángulos de giro, o sea, se van a empezar a agitar las moléculas. Va a haber agitación molecular. Y esta agitación molecular también es la que va a generar calor. Y esto se va a producir ya con frecuencias muy altas. Por ejemplo, con microondas. La microonda genera este tipo. Ya no es convección. Sin embargo, la radiofrecuencia de estas modernas de 1 MHz, menos de 1 MHz, 10 MHz, 27 MHz, normalmente van a producir efectos de movimiento iónico. Pero a partir de 432 MHz, a partir de ahí, de la ultracorta y de la microonda, a partir de ahí ya se van a producir agitación molecular. Agitación molecular. Aquí tenemos una aplicación, a mí me gustaba mucho, la aplicaba mucho, yo he trabajado mucho con la onda corta, y entonces esta aplicación, que nos lleva también a la polémica de qué penetra más, que hay polémicas, que si penetra más la onda corta, que si penetra más la microonda. Bueno, y yo creo que no depende tanto de cuál penetra más o de cuál penetra menos. Depende más
del método de colocación de los electrodos. Entonces, a mí me gustaba mucho este tipo de aplicación para las lumbalgias. De tal manera que cuando te viene un paciente con un problema lumbar importante, se necesita llegar a los discos, se necesita llegar a las masas musculares, se necesita llegar a veces a los psoas también, porque si lanzamos unas ondas con microondas a través de la espalda, a través de la columna lumbar, pues tal vez no llegue a los psoas. Sin embargo, con este método consiste en que hay un electrodo, que era una placa de goma, con unos fieltros que separaban la placa de goma del cuerpo, y por la parte anterior se aplicaba un electrodo de plato muy grande. La zona que se cubre es muy amplia. El calor no se va a concentrar cerca de los electrodos, pero requiere subir mucho la potencia. Y poco a poco el paciente nos va a decir que siente el calor en sus entrañas, que siente el calor dentro de él. Entonces a mí esta aplicación me gustaba mucho. Y tiene un fallo esta aplicación, que no tenía que haber ahí tejido, esa camiseta no tendría que estar. Pero bueno, es un dibujo que yo monté ahí, pero no tendría que estar esa camiseta. Pero es una aplicación que a mí me gustaba hacer mucho con la onda corta y era muy interesante para las lumbalgias, porque le pones al paciente en una aplicación antiálgica, normalmente está en reposo, está muy relajado, le basculas un poquito la pelvis y va a tener un calor que en un principio no lo siente ni en la columna lumbar ni en la tripa. Empieza a sentirlo dentro, y se va a concentrar sobre todo en las masas musculares, se va a concentrar en los discos, que es muy importante llegar a los discos con el calor, para llegar a los discos y fluidificar el medio. Se aplican también con campo de inducción. Este es el típico cable de inducción que se aplicaba con onda corta, que es un cable que se enrolla alrededor de una pierna, alrededor de un brazo, pero claro, hay que enrollar primero toallas vaporosas y luego sobre la toalla hay que enrollar esto, ¿no? Es un poco engorroso de usar, pero se produce un calor homogéneo y profundo por todo el brazo o por toda la pierna. Es un rollo, porque además a las máquinas antiguas tenían un problema, que como no se colocaran bien los extremos, tenían que ser, los dos rabos del cable tenían que ser igual de largos. Como fuera uno un poquito más largo que el otro, no sintonizaba la máquina. Y como no sintonizaba, a repetir otra vez, a descolocar todo y a recolocarlo de nuevo. Y era un rollo. Pero bueno, producía un calor buenísimo, muy profundo. Luego había otro tipo de electrodos que eran realmente lo que había ahí dentro es una bobina. Entonces, al acercar el electrodo, la bobina generaba un campo de turbulencia en la zona. Pero ese era un solo electrodo. En cuanto al tema de la profundidad o no profundidad, hay otra aplicación que a mí me gustaba muchísimo y que iba muy bien, por ejemplo, en los tobillos. Pacientes que tenían problemas de artrosis de tobillo, para conseguir llegar de verdad a una articulación de tobillo, pues había que colocar un electrodo grande, que era una plancha de goma, que dentro de la goma había un entramado metálico, pero esa goma no podía tocar al pie, había que poner unos fieltros, 2, 3, 4 fieltros, lo que se considerara oportuno, y uno grande en la rodilla, de tal manera que en la rodilla y en la planta del pie no se sentía calor. ¿Dónde se acumulaba el calor? Donde tenía más dificultad para pasar de un extremo al otro, que era justo en la zona del tobillo, donde más se estrechaba el tobillo, donde menos tejido blando había, y tenía que buscar incluso el líquido dentro de las articulaciones, el tejido sinovial, el líquido, y tenía que ir a la sinovial y al líquido, si había líquido, claro. Es una aplicación buenísima para los procesos de tobillo. ¿Cuál profundiza más, la onda corta o la microonda? Yo no quiero entrar en esa polémica de profundización, sino que depende más
de cómo se maneje. Si se maneja adecuadamente, pues vamos a conseguir un efecto térmico de una forma o de otra. Entonces, combinando colocaciones de electrodos, podemos hacer que se concentre en una determinada zona, podemos hacer una aplicación anterior y otra posterior, uno más pequeño que se concentre cerca del pequeño, podemos hacer este tipo de aplicaciones, podemos hacer este otro tipo de aplicaciones. ¿Qué buscamos en este tipo de aplicación entre la rodilla y la planta del pie? Buscamos lo que se llama un efecto paralelo, es decir, la energía tiene que ir desde la planta del pie hasta la cara anterior del muslo, de tal manera que cuando va de arriba abajo por el interior de los tejidos, allí donde se encuentre menos tejido, allí es donde más se va a concentrar y allí es donde se va a ver obligado a tener que circular a presión y allí es donde se va a generar más calor. Luego hay otra radiofrecuencia, que es la radiofrecuencia que se aplica no por campo de condensador ni por campo de inducción, sino por campo de irradiación. Realmente lo que hay dentro del electrodo es una antena y esa antena emite ondas y esas ondas, como la antena por detrás tiene como una parábola, de tal manera que todas las ondas son dirigidas hacia adelante y esas ondas se lanzan hacia el paciente. Entonces las ondas que se lanzan hacia el paciente chocan con el paciente y son absorbidas por los tejidos del paciente. Y aquí es donde se habla, que también habría que aplicarlo, esto se aplica a las otras, es que hay dos campos. Cuando hay un campo electromagnético de radiofrecuencia, hay dos campos, hay un campo eléctrico y otro magnético, que trabajan uno a 90 grados con relación del otro. Si un campo va en sentido vertical, el otro va en sentido horizontal. Que esto se produce tanto en radiofrecuencia irradiada como en radiofrecuencia en campo de condensador. Y en la de inducción también. Entonces, la microonda es el típico, yo no sé si lo conocéis, me imagino que tendréis experiencia, donde hay un foco, que puede ser más o menos grande, que se dirige al paciente, se le pone a una cierta distancia, no debe tocar al paciente, aunque sea de plástico, y se le aplica al paciente. Y el paciente, la energía va profundizando, primero va a calentar la piel y luego va penetrando, la que queda va penetrando y va hacia la profundidad. Tipos de electrodos, en este caso, en microondas, pues los hay de foco, los hay de antena alargados y los hay convergentes, es decir, que hay tienen como tres campos de emisión, uno que va hacia adelante, otro que viene de un lado y otro que viene, tratando de buscar un efecto de convergencia a cierta profundidad. Este, no sé si lo conocéis, pero vamos, es bastante aplicado por ejemplo, en la columna lumbar. En la zona lumbar se aplica mucho este tipo, o en el muslo, en zonas amplias en el hombro también se puede aplicar. Y luego hay otros, este es uno de turbulencia, que estos tenían un ajuste. Esta aplicación, hay quien dice que no le gusta y hay quien dice que va muy bien. Esta aplicación lo que busca es tratar de aplicar calor en el psoas, porque el psoas muchas veces en los problemas lumbares es muy importante relajarlo y hay que tratar de aplicar calor en el psoas y que tiene un efecto antiinflamatorio si se estimulan las suprarrenales. Hay una cosa que es lo que se llama el efecto serie, y el efecto serie consiste en que si nosotros tenemos un campo que irradiamos que va a tener que superar una capa, luego otra capa y luego otra capa, se va a producir que cuando una energía tiene que pasar de un elemento a otro, hay una primera resistencia, otra segunda resistencia o tercera resistencia, y se quiera o no, este efecto de en serie uno detrás de otro, la primera va a producir una caída, lo que queda de esa caída va a atravesar la segunda y lo que queda de la segunda es la que va a penetrar a la tercera. Y se quiera o no, esta forma de aplicación va a tener una caída de potencia según avanza. Entonces la microonda va a sufrir mucho de este efecto serie. Sin embargo, el efecto paralelo era lo que veíamos antes en la onda corta, donde en una aplicación donde la energía va de un lado al otro muy distante, una vez que está dentro, tiene que buscar distintas vías
¿Y cuál es la que busca? La resistencia más baja. Por la resistencia más baja, allí es donde más se concentra. Sin embargo, la resistencia más alta es donde menos genera calor. Entonces, este efecto paralelo con la onda corta es fácil de conseguirlo. Sin embargo, con la microonda no es fácil de conseguir. Las ondas cortas suelen tener, donde nacen los cables de la onda corta, suelen tener una señal de alarma que dice no aplicar en el trayecto cardíaco. Es una de las precauciones que piden que, por ejemplo, para la radiofrecuencia de la onda corta, de la diatermia de 10 MHz, de estas de 1 MHz, en lo posible hay que tratar de evitar invadir el corazón. Sobre todo si tiene marcapasos, claro. Si hay algún elemento metálico por ahí, electrónico, nada. Pero incluso el corazón puede ser afectado. En esta quería hablar de dos cuestiones. Una cuestión que es la seguridad que recomiendan si se tiene, por ejemplo, un foco de emisión de microondas que emite hacia adelante en una semiesfera de radio de 1 metro. En ese límite del radio a 1 metro, digamos que la energía que debe de haber máxima, teniendo en cuenta no al paciente, sino teniendo en cuenta al terapeuta, no debe superar 10 milivatios por centímetro cuadrado. Luego, si nosotros tenemos un aparato que está emitiendo a 1 metro a su alrededor, suponiendo que emita en una semiesfera, la mayoría no emiten en una semiesfera, emiten en un cono, pero si emitiera en una semiesfera, digamos que en esa semiesfera, a 1 metro, no deben, en ningún punto, no deben superarse los 10 milivatios centímetro cuadrado, con un aparato que lo mida, claro. Pero luego hay otra cuestión. Muchas veces decimos, bueno, pues sí, si esto no pasa nada. Claro, al paciente se le somete a mucho más, se le somete a muchos vatios para que tenga efectos térmicos. Pero bueno, se ha dado por decir que hay que tener cuidado con la radiofrecuencia, aunque no son radiaciones ionizantes, pero hay personas que son sensibles a la radiofrecuencia. Una de las cosas que yo hacía con los alumnos, normalmente cuando hacíamos prácticas con estas partes, con estas y otras, estaban divididos como en grupos de 10, ¿no? Alrededor de 10. Y empezábamos a hacer prácticas, yo los observaba y cada cierto tiempo siempre habría, no en todos los grupos, pero a veces había alguien que decía, profesor, tengo que salir a tomar el aire. Necesito sentarme un poco, o alguien que se sentaba o incluso se sentaba en el suelo, yo enseguida le preguntaba, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? No, es que me siento agobiado o agobiada, siento una sensación, no sé. Entonces hay personas que son sensibles a la radiofrecuencia, hay terapeutas que son sensibles a la radiofrecuencia. Pueden ser frecuencias bajas, pueden ser de microonda, pueden ser de onda corta, pueden ser de 10 MHz, pero hay personas que son sensibles a la radiofrecuencia. Y esas personas que son sensibles a la radiofrecuencia, lo mejor que pueden hacer es no aplicarlo o mantenerse relativamente lejos, porque incluso estando cerca, pues tienen problemas. Hay personas que incluso cuando trabajan en la cocina con un horno de microondas empiezan a sentirse agobiados o que tienen problemas, se les pone como una pesadez de cabeza, un efecto vagal, raro, extraño, sudoración. Entonces hay gente que es sensible a la radiofrecuencia. Y las personas que son sensibles a la radiofrecuencia, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Hay personas que no. Luego está la polémica, que a mí me han preguntado muchas veces, que las fisioterapeutas que están embarazadas deben estar cerca de estos aparatos. Pues en teoría no pasa nada, pero no sería el primer caso que o hubo un aborto o hubo un parto con feto con deficiencias, ¿se le atribuye o no se le atribuye? Pues mirar, yo
Si hay alguien que tenga una cierta sensibilidad o si se quieren curar de, digamos, por exceso de precaución, pues hay gente que es sensible a la radiofrecuencia. Entonces, en ese sentido hay que tener un cierto cuidado. Y también es recomendable que cuando se trabaja con la radiofrecuencia, meter esos aparatos dentro de habitaciones protegidas con jaulas de Faraday. ¿Y qué es la jaula de Faraday? La jaula de Faraday es un entramado metálico interconectado entre sí formando una caja. Lo ideal sería suelo, techo y las 4 paredes, formando una caja y luego ellas interconectadas entre sí todas las rejas y conectadas a tierra. De forma que el diámetro o el hueco más amplio que pueda tener siempre que sea más pequeño que la longitud de onda con la que se está trabajando. Y por ejemplo, la longitud de onda con la que trabajamos es de 12,25 centímetros. Este entramado metálico tiene que ser menor de 12,5 centímetros. 4 o 5 centímetros está muy bien. Ese enrejado metálico debe estar conectado a tierra para que las ondas electromagnéticas que se van al ambiente sean absorbidas por la jaula de Faraday y la jaula de Faraday las derive a tierra. Claro, cuando se empiezan a hablar de estas cosas, pues empiezan a aparecer las desconfianzas. Han sido aparatos que se han utilizado durante muchos años, y luego pues, también están sometidos a modas. Entonces, cuando se trata a los pacientes con estas técnicas, requiere hacer exploración previa, buscando en la zona cicatrices de intervenciones quirúrgicas, porque eso implica o cortes en nervios, o que pueda haber placas, o que pueda haber osteosíntesis. Entonces hay aquí una intervención, hay que preguntar. Luego eso deriva en preguntas al paciente, ¿no? Procesos inflamatorios agudos, en principio no se aplica, o valorar si podemos empezar a aplicarlo. Derrames, ¿qué tipo de derrame? Hay derrames en los que va bien, pero hay derrames, un derrame agudo, blando, que acaba de producirse, en principio el calor no, pero ya si es un derrame coagulado, antiguo, pues podría venir bien, ¿no? Parálisis, ¿qué tipo de parálisis? ¿Es una parálisis periférica? ¿Es una parálisis central? ¿Hay sensibilidad? ¿No hay sensibilidad? Hay que empezar a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Hay edemas? ¿Qué tipo de edemas? Porque podemos complicar un edema o podemos solucionar un edema. Si el edema es muy local, pues un aporte de calor en una zona más amplia que lo que cubre el edema, pues va bien. Pero si aplicamos un calor en una rodilla y el edema invade todo el miembro inferior, pues no procede, ahí no procede, ¿no? Entonces hay que buscar problemas posibles y valorar la indicación y su dosis adecuada. Preguntas en los pacientes. ¿Sufre de parestesias en la zona? ¿Siente el calor? ¿Siente el frío? Porque incluso yo me acuerdo que cuando me enseñaron esto, teníamos unos tubitos de aluminio que uno lo llenábamos de agua caliente y otro lo llenábamos de agua fría. Y antes de aplicar teníamos que tocar con los tubos, con el frío, antes de aplicarlo teníamos que tocar. Nos enseñaron que tocar con calor, ¿qué sientes? Calor. Y luego tocar con el frío, ¿qué sientes? Frío. Vale, tiene bien los termorreceptores, entonces le puedo aplicar termoterapia. Pero si me dice que no siente nada, o me dice que siente calor y no siente frío, o que siente el frío pero no el calor, problemas. Hay que plantearse si procede o no procede, ¿no? ¿Tiene metal en la zona por alguna intervención quirúrgica? ¿Tiene fiebre durante estos días? Porque si la aplicación es muy amplia, va a producirse un aumento de la temperatura incluso a nivel global, ¿no? ¿Está tomando algún anticoagulante? ¿Es usted hemofílico? Claro, aquí en estas cosas de anticoagulantes y hemofílico, pues depende. Tal vez dicen un hemofílico con un grado 1, grado 2, no pasa nada. Pero un hemofílico con un grado 4, contraindicado. Entonces, todas estas preguntas hay que hacerlas, ¿no? ¿Ha padecido alguna enfermedad infecciosa pulmonar o con abscesos? Porque sobre todo si va a afectar a la zona, hombre, si ha tenido una tuberculosis y le vamos a tratar un tobillo,
pues no pasa nada. Pero si le vamos a tratar un problema dorsal por el que queremos relajarle, digamos, un hombro que le puede afectar un pulmón, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Padece algún proceso tumoral? Pues aquí el tema de los procesos tumorales siempre nos da un poco de temor, ¿no? Aunque se ha utilizado para los tumores, ¿eh? ¿Tiene la menstruación? Lo mismo, si le aplicamos una lumbalgia y tiene la menstruación, aunque puede venir bien para una menstruación, ¿eh? Puede ser una indicación. Pero normalmente la evitamos, no queremos complicaciones. Pero hombre, si es una rodilla o un tobillo, pues no pasa nada porque tenga la menstruación, ¿no? ¿Tiene algún dispositivo intrauterino? Pues lo mismo, pues no vamos a aplicarlo en una zona que le pueda afectar directamente, pues porque la aplicamos en una zona lumbar, ¿no? ¿Está usted embarazada? Pues lo típico. En el caso del embarazo, pues en principio hay quien dice, no, pero en una pierna se le puede poner. Pero mira, si queréis tener especial cuidado, no le apliquéis esta técnica. Hay que tener una serie de precauciones. Hay que decidir adecuadamente el grado de calor para cada indicación. En las denervaciones parciales, poca dosis. Hay que incluso puede ser bueno para ir estimulando a que se recupere el sistema nervioso de una parálisis. Pero poco a poco, ¿no? Tener en cuenta osteosíntesis cercanas. Tener en cuenta, porque estamos hablando de precauciones, osteosíntesis cercanas. Porque vamos a suponer que tenemos una osteosíntesis en una muñeca, pero en el hombro sí se puede aplicar. No colocar los electrodos en contacto directo con la piel. Hay que permitir que el aire se mueva entre la piel y el electrodo. Y si hay que envolverlo con algún paño que sea muy vaporoso, toallas vaporosas o unos paños de tela que no sean sintéticos y que tienen muchas perforaciones, que son especiales para ello. Más precauciones. Despejar la zona tratada de prendas a vestir, sobre todo si contienen componentes acrílicos, porque aquí va a haber mucha vasodilatación hacia la piel y la piel va a tratar de eliminar mucho calor y entonces el aire va a hacer de termorregulador. Si impedimos eso y los electrodos, que suelen ser de materiales plásticos, están en contacto, no transpira, no se transmite bien ese calor, se acumula el calor en la piel y a veces puede ocurrir que si un electrodo está en contacto, al levantarlo, no sería la primera vez que os traéis un trocito de piel con el electrodo. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? La onda corta, aislar al paciente de materiales conductores ni tocar al paciente durante la sesión. Esto es importante. Se producen movimientos de cargas eléctricas a base de los iones, pero son cargas eléctricas. Y a veces si le tocamos al paciente, sobre todo a punta de dedo, se produce una... Oiga, me ha tocado y me da un calambre. Hay que tener cuidado con eso. Y si el paciente está cerca de metales y esos metales están conectados a la tierra, no puede tocar metales. Hay que tener un control y exploración previa de los derrames articulares y de inflamaciones articulares. Las articulaciones inflamadas y con derrames hay que tener mucho cuidado con si se les aplica o no se le aplica calor. Hay que controlar los procesos de osteoporosis. Aquí hay una polémica en el sentido de que dicen si aplicamos una gran vasodilatación se arrastra el calcio. Dicen no, se acumula el calcio. Bueno, pues depende. Yo digo que si es importante la osteoporosis, no aplicar mucho directamente profundo, pero si no es muy importante, yo creo que le viene bien una vasodilatación. Callos óseos, cuando se considera que si es muy reciente el callo óseo, no aplicar, pero si ya está en proceso de consolidación, se puede aplicar. ¿Aplicación de anticoagulantes? Pues depende qué anticoagulantes. Si es un anticoagulante importante, pues sí, pero si es, por ejemplo, alguien que está tomando el Adiro o se está tomando una aspirina, pues yo creo que tampoco es para tanto, ¿no?
Lo que sí es muy importante tener en cuenta las glándulas endocrinas, porque las glándulas van a generar hormonas y tal vez estemos generando hormonas en exceso donde no procede y cuando no procede. Sin embargo, yo os ponía el ejemplo de que hay quien dice que estimular a las suprarrenales es muy importante porque estamos estimulando precisamente a los antiinflamatorios que genera el propio organismo. Entonces, bueno, es una teoría interesante que se propone que no sea muy térmica, que sea con atérmica o moderadamente térmica. Indicaciones. Va muy bien para el dolor químico y isquémico. Cuando hay problemas de circulación va estupendamente. Para contracturas musculares el calor va muy bien y además se genera el calor dentro. Dolor por causa de las propias contracturas musculares. Es muy relajante muscular, va a aumentar la circulación dentro del músculo y va a empezar a funcionar todo. Inflamaciones moderadas y crónicas. Pues se puede empezar a aplicar un calor, tal vez un grado 2, grado 3, valorándolo. En pequeños edemas localizados, con unos electrodos amplios que influyan no solamente en la zona edematosa, sino fuera de la zona edematosa, para que el aumento de la circulación más allá de la zona edematosa influya en el edema. Procesos artrósicos, está es uno de los típicos, una de las aplicaciones, pero claro, cuando uno tiene un proceso artrósico hay que valorar y explorar la articulación, porque a veces hay artritis más que artrosis. Entonces, a veces en los procesos artríticos agudos, pues puede no estar indicado. Hay que valorar cuándo podemos empezar a aplicar un calor grado 2 y ir pasando a grado 3, ¿no? Procesos degenerativos con deterioros del trofismo, que muchas veces eso se palpa y se ve por la calidad de tejido, pues va bien el aumento de calor en la zona y aumento del trofismo. ¿Algodistrofia simpático refleja? Pues hay pacientes que no lo toleran, porque son hipersensibles, incluso con un grado 1, pero si se pilla a tiempo, si se pilla antes de que se establezca, normalmente va muy bien la aplicación térmica profunda porque aumenta muchísimo la vasodilatación desde la profundidad y se frena el proceso de algodistrofia. Ahora, hay veces que cuando ya está establecido los pacientes no lo toleran y si hay que empezar, pues hay que empezar por un grado 1 y poquito a poco nos van permitiendo pasar a un grado 2. Normalmente es una de las patologías que nos indican que poco aporte energético genera una respuesta de defensa importantísima. Derrames articulares densos, sin inflamación. Cuando hay un derrame articular ya pastoso dentro de una articulación, hay que contribuir a reabsorberlo, porque si no va a degenerar en un proceso fibrótico. Ultrasonidos va bien, pero también, en este caso, el calor aplicado ahí va a contribuir a que eso se fluidifique y el aumento de riego a la reabsorción. Entonces, los derrames articulares depende de qué tipo de derrame. Contraindicaciones. ¿Procesos inflamatorios agudos? Pues en principio no. ¿Osteosíntesis metálica siendo prótesis metálicas? Nada. Ahí sobre ellos nada. ¿Procesos de calcificación incipientes? En principio no. ¿Procesos infecciosos y accesos purulentos? No. Por ejemplo, lo típico de alguien que hace muchos años tuvo una tuberculosis, pero resulta que se le aplica una microonda en un pulmón y tiene el viejo nódulo ahí y se reactiva. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tuberculosis inactivas, procesos tumorales. En los procesos tumorales siempre tenemos miedo, aunque se han descrito técnicas para aplicar o bien microonda o bien con onda corta, termoterapia profunda en los tumores, porque se considera que si ese tumor se le llega a intentar matar las células por exceso de calor, pues sería una forma. Pero bueno, ha habido investigaciones, se han hecho trabajos, pero yo lo que pienso es que cuando luego esos trabajos no sigue y se olvida el tema es porque los resultados no deben haber sido lo satisfactorios que se esperaba.
¿Denervaciones totales? Pues en principio mejor que no, porque claro, aquí ya incluso en las denervaciones totales va a haber un problema de edema, suele haber, y entonces el sistema nervioso no va a poder reaccionar con vasodilatación, con termorregulación, ¿no? Ganglios linfáticos infartados, mejor que no, evitarlos. Si hay un ganglio infartado, algún problema hay por ahí, ¿no? Hay que evitar aplicarlo en el sistema nervioso central, aunque hace muchos años en alguna técnica se aplicó, que no se debía aplicar. No aplicar en los ojos, no aplicar en los oídos, no aplicar, por ejemplo, también el tema de los testículos. Hay zonas que conviene no aplicar porque, claro, en los oídos y en los ojos puede aumentar la presión y puede haber daño, ¿no? No invadir el corazón con o sin marcapasos, no implicar en hematomas, derrames o roturas tisulares recientes o agudos. Pero claro, cuando ya se han cronificado y ya es cuestión de absorber los residuos de ese hematoma, pues puede estar indicado. Tromboflebitis es otra de las contraindicaciones. Cuando hay una tromboflebitis aumentamos el riesgo y ya no es cuestión de disolver el coágulo, ya es cuestión de que ponemos en movimiento al coágulo y luego donde pare ese coágulo vaya usted a saber, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el tema de las tromboflebitis. Testículos no deben superar los 33 grados y entonces pues evitar durante mucho tiempo. Ha habido descritas algunas articulaciones en las caderas o en la zona del pubis, donde bueno se ponía o bien una red tipo jaula de Faraday o una plancha de plomo, alguna cosa así, para evitar la irradiación que fuera directamente a los testículos. En el embarazo evitarlo, en casos de que haya fiebre también evitarlo, y en casos de hemofilia, que ya lo hemos comentado, pues también evitarlo. Depende también un poco del nivel de la hemofilia, claro. En articulaciones con artritis sépticas, contraindicado. Aunque viejas técnicas con la onda corta, en los principios de la onda corta, cuando había accesos purulentos, una de las cosas que se hacía era, o bien con paños calientes para ablandar la piel y luego ayudar a que reventara, o aplicaban también la onda corta para aplicar calor y que reventara aquello. Entonces eran viejas técnicas, que yo recuerdo de un compañero que decía que lo hacía, porque era, aparte de ser fisioterapeuta, era lo que llamábamos aquí en España practicante, es decir, un enfermero. Entonces, cuando curaba esas cosas, pues decía que utilizaban también la onda corta para esos tipos de accesos, para que reventaran enseguida. Entonces le aplicaban calor, que ello se fluidificaba un poco, abrían enseguida y salía todo muy limpio. O sea que todo tiene su... Pero en principio podemos provocar una septicemia, podemos extender algo que no queremos. Artritis reumatoide aguda, contraindicado en principio. Artritis y artrosis en procesos agudos, también en principio está contraindicado, aunque relativamente, ahí hay polémica de cuándo empezar, porque también en una artrosis aguda a veces el calor va bien, ¿no? Derrames articulares con inflamación aguda, en principio hay que esperar, hay que evitarlo. Y bueno, y esto era todo lo que tenía para vosotros.